¿Qué huele? ¿Cómo están? Soy Rick. Bienvenidos a Sky en corto y lo prometido es deuda. Vamos a cambiar el canister de este carro. Como yo les comenté en el video anterior, tenemos que quitar esta cubierta de, de alfombra, fieltro. Y para ello tenemos que encontrar, para empezar, dos tornillos, dos tuercas que hay a los lados. Y luego tenemos que ir quitando de las molduras la orilla de la alfombra. Así que acompáñenme, voy a ir trabajando en varios días. Algunos días será dentro del garage, otros días será afuera. Este es un proyecto que no debe tardar más de quizás un día completo, pero no tengo el tiempo para hacerlo de corrido, entonces lo voy a ir haciendo en partes. ¿Ok? Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Ok, lo primero que hay que hacer es quitar estos seguros. Estos seguros que están aquí detienen la alfombra, pero también ayudan sosteniendo parte de la cubierta. Y esto es muy sencillo porque nada más se quita, se bota el tapón y ven ahí una tuerca. Ok, este carro ya trae fuera el de aquel lado, ya de por sí no lo tenía. Entonces también hay que quitar esto, hay que pasarlo por ese agujero. ¿Qué más? Esa tapa es nada más superficial, no afecta, y a la hora de quitar esta parte de la alfombra también hay que pasar esa luz por el agujero. Y creo que eso es todo. Creo que todo lo demás nada más es ir quitando de estas molduras, estas que están aquí, miren. ¿Ven? Hay que ir hay que ir quitando. Otro detalle importante de aquí de la cubierta es que tiene un desagüe y es este tubo. Ok, también se lo tiene que quitar. Es muy simple, nada más lo botan y bueno, se puede ver hacia afuera. Es un desagüe de agua, para el agua. Bueno, si es desagüe es que es para el agua, ¿verdad? Entonces se quita de acá, se quita del otro lado. Ahí de paso les aviso, aquí también tienen otro desagüe a través del cual pasa el agua, por ese sí lo avienta directamente hacia la parte de abajo del carro. Entonces pues la idea es empezar a quitar poco a poco. ¿Ok? Esto es lo que les comento, que tienen que ingeniárselas para que pase, ahí está, y seguir jalando. Quitan sus herramientas y demás y vamos a ir quitando. Este es el pedazo que les digo. Esta mica está sujeta a por atrás a la alfombra y tiene estos dos seguros, este y este. Los botan y pasa. Ok, entonces ya queda libre y van quitando. Ok, como ven ya está saliendo toda esta parte, nada más hay que jalar. Yo empecé jalando así y empecé de este lado y se va jalando y de aquel lado pues básicamente igual. Y aquí ya pueden ver la parte que tenemos que cortar. Bueno, como ven ya salió y la sugerencia aquí es que la saquen así. O sea, primero sacar esta parte y una vez que ya sacaron esta parte y zafaron allá abajo, ya nada más jalan hacia acá y listo. Ok, ya quedó. Aquí está la parte que tenemos que cortar. Esta es la tapa que menciono en mi otro video. Esta tapa da acceso a la bomba de gasolina. Sin embargo, la parte que nosotros queremos cambiar está de este lado. Entonces, mi plan es cortar todo esto aquí. Cortar, subir aquí, para que, subir acá y luego
volver a cortar aquí así y completar la vuelta, ¿ok? Y quitar esto. Ahora, ¿por qué estoy cortando aquí? Estoy cortando aquí, voy a cortar aquí para que cuando vuelva a poner yo la tapa, esta, se sujete cuando menos de esta y este tornillo, y esta a la vez va a estar sujeta al resto de la, a estos tres tornillos, van a estar sujetos a esto. Entonces la tapa me va a servir como anclaje para que detenga esta tapa, y luego le voy a poner cinta, y eso va a ser todo. Pero eso vamos a ir poco a poco. Ahorita lo que quería que viera era qué es lo que hay debajo y cuál es el plan. Mucha gente corta aquí. Yo prefiero cortar aquí, porque así al momento de volver a poner este mismo borde se va a detener con el de abajo, ¿okay? En cambio aquí, si corto aquí, si la vuelvo a poner, se va a ir hacia abajo, se va a caer. Entonces ya tendría yo que ponerle además un pedazo de metal para detener la tapa cuando se ponga encima. Y cortando aquí, a la hora de poner la tapa, la de arriba se va a detener con la de abajo, y ahí pongo la cinta, ¿ok? Y estos dos tornillos pues me van a ayudar muchísimo a detener esta tapa con esto. Ok, ya le quitamos la tapa. La tapa trae sus tornillos, pero además aparentemente trae algo de pegamento. Y se ve que es una especie como de empaque, como de neopreno. Y tuve que hacer presión para quitarla, porque se sentía como pegada. Lo que vamos a hacer cuando la volvamos a poner, yo creo, es ponerle un poco de silicón y volverla a poner cuando la vayamos a poner al final. Y aquí pueden ver esa es la bomba de gasolina. Esta es la bomba de gasolina, el canister y el selenoide. Este redondo que ven allí es el selenoide. Esta es la manguera que se llena de carbón. Y como pueden ver, pues por aquí no sale ni el canister. El selenoide quizás, pero el canister no sale porque es grande. Entonces, para eso es que vamos a cortar. Le vamos a cortar aquí, así, para que después esta misma tapa nos dé fortaleza con esos dos tornillos. Una vez abierto, pues a lo mejor se le puede dar una limpiadita. No estoy muy seguro si aquí debe de ser sellado. A lo mejor no, alcanzo a ver luz allá abajo. Por lo tanto, acá abajo yo creo que no está cerrado. Por eso se llena tanto de polvo aquí. Ok, seguimos. Muy bien, pues ya estamos listos para tratar de empezar a hacer los cortes. Le puse cinta a manera de guía de por dónde voy a hacer el corte, más o menos. Voy a cortar aquí, como les había dicho, para tener la ventaja de estos dos tornillos que detengan la tapa. Ya le puse una sierra para empezar a cortar. Voy a empezar a cortar acá arriba. Acuérdense que esto es fibra de vidrio, ok, entonces necesitan manga larga, guantes para cubrir la piel, una mascarilla N95 es la sugerencia, y bueno, cualquier protección adicional que puedan tener es recomendable. Unos gogles de preferencia. Yo tengo careta. Me voy a poner una careta en el cuello. Pero si tienen gogles, pues yo creo que es más recomendable los gogles. Así que pues vamos a empezar con el corte y vamos a ir cortando. You get everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it would take, but there's something you're trying to hide. There's something you keep
Muy bien. Terminamos el corte como pudimos. Es la primera vez que hago estos cortes y cuesta un poco de trabajo. Resultó ser más fácil ir cortando en el sentido en el que va girando la sierra. Empecé de aquí para allá, pero la sierra iba girando en sentido opuesto y me costó trabajo, entonces empecé mejor por acá. Y ya está. Ok. Aquí, como pueden ver, ya está el corte hecho. Y la idea al final es utilizar estos dos tornillos al momento de volver a poner. Se detiene y ponemos estos dos tornillos y termina de detener. Muy bien. Aquí está la pieza que tenemos que cambiar. Este es el solenoide y este es el canister. Tenemos que quitar estas dos mangueras y encontrar la manera de quitar dos seguros que hay ahí abajo, que ahorita les muestro. Ok, estos son los seguros que les menciono, este de aquí y este otro. Ok, y es muy simple quitarlos. Nada más tienen que meter el desarmador aquí y hacer esto. Ok, pero tienen que hacer los dos al mismo tiempo. Entonces necesitan dos desarmadores. Meten allí, jalan uno y jalan el otro y sale el canister. Voy a dar una limpiada. Estos dos, hasta donde yo he visto en los videos, se presiona y sale. Ok, presionan y sacan. Lo voy a intentar. Ahí está. Muy bien. Presionan y sacan. Esta es una. Y la otra es esta, donde también presionan y sacan. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Salen estas dos. Y esta es la manguera. Y estas dos deben de tener carbón allá adentro. Se recomienda con una sopladora de aire aventar aire por el tanque de gasolina hacia adentro para limpiar estas líneas en caso de que tengan carbón. Esta otra, vamos a ver cómo se quita. Tiene un riel. Les voy a mostrar la pieza original. Aquí está la pieza nueva. Ok. Esta manguera va a entrar acá. Esta aquí. Y esta pieza, el solenoide, entra aquí. Y para sacar es importante este clip. Ok. Este clip tiene aquí un seguro. Y hay que mover el seguro con un desarmador para que esta pieza salga. A ver si ahorita les puedo mostrar allá abajo qué es lo que hay que hacer. Ok, este es el solenoide y este es el seguro, este de aquí. Ok, ¿lo ven? Se mueve, lo abren y deslizan esto hacia allá. Ok, este es el seguro que hay que mover. Yo no lo puedo hacer con dos manos, pero ahorita con una mano mueven y con el otro sacan hacia allá el solenoide. Ok, ya lo hice y sale. Ok, este es el seguro que hay que mover.
este de aquí, y sale, y está conectado. Les facilita si se sientan encima, ok. Estoy sentado encima y solamente así es más fácil alcanzarlo a ver. Ahora este seguro pues no debe de ser muy complicado. Muy bien, espero que lo alcancen a ver. Este se mueve y sale, ok, y ya está. Muy bien, esta es la nueva pieza. Es la nueva pieza y esta trae su conector directo aquí. Esta pieza no trae ese mismo conector, pero trae esta, ok, y esta va aquí, ¿ven? Y se conecta. Entonces básicamente este cable es un adaptador para este, porque no tiene no es el mismo conector, ok, no son iguales, pero esta pieza sí trae su conector. Así que lo que sigue a continuación es quitar el canister. Ok, ya investigué bien qué es lo que hay que hacer. Tiene que utilizar dos desarmadores y tiene que quitar primero de este lado y luego del otro. Al menos en este carro así es. Primero mueven hacia atrás y luego les queda aquí un espacio. Utilizan el desarmador para terminar de botarlo. Ok, así. Y una vez que está hecho, sale de un lado. Ok. Déjenme ver si lo puedo hacer. Abren y luego terminan de botar con el otro, con este. A ver si se alcanza a ver. Y sale. Este ya salió de este lado. Ok. Aquí es donde estaba atorado. Entonces tiene que hacer lo mismo del otro lado, con dos tornillos, con dos desarmadores. Lo voy a intentar. Ok, ya salieron los dos. Se fijan cómo estos dos seguros tienen que salir de aquí así, tac, hacia acá. Y ya quedó. Aquí adentro es donde atoran los dos, acá también. Entonces, al momento de abrir, ya queda y pueden levantar. Ahora bien, no sale nada más así. Quitan esos dos tornillos y sale hacia acá. Les voy a enseñar por qué. Jalan. Uy, miren nada más toda la cantidad de carbón que sale. Bueno, jalan porque se tiene que desatorar de aquí. Entonces, jala y lo sacan. ¿Ok? Cuando vuelvan a poner el nuevo, entra también allí. ¿Ok? Pero este es el truco. Aquí tiene que salir y sale hacia acá el canister. Y estas son las dos que había que hacer para atrás, para que esta parte salga y luego la sacan hacia acá. Todo este vapor, todo este carbón es el que seguramente tiene allá adentro el canister. Digo, las líneas. Ok, para terminar el proyecto, vamos, para empezar a poner las piezas nuevas, tenemos que limpiar esta línea que se conecta aquí. ¿Por qué? Porque el canister que tiene carbón empieza a sacar el carbón y se acumula en esta manguera. Y es por ese carbón en la manguera que se está bote y bote la gasolina. Y sí tiene carbón, porque al momento de moverle, se oye el carbón adentro. Esta manguera tiene carbón y para ello tengo que desconectarla de aquí. El problema es que se desconecta presionando arriba y abajo y jalando. ¿Ok? El problema es que aquí
tenemos, déjenme se los voy a mostrar, lo voy a conectar otra vez. El problema es que aquí tenemos una manguera secundaria que llega hasta ese tornillo de allí, ¿ok? Esa manguera de ahí está pegada a esta. Entonces, al momento que están tratando de desconectar esta manguera, al momento que la manguera se hace hacia allá, esa manguera de adentro impide que se mueva. No alcanza a salir, pues, es lo que quiero decir. Está a punto de salir y ya no da más. Y ya no da más, casi estoy seguro que es por esa manguerita de allá adentro. Y hasta donde yo sé, está sellada. Entonces, pues estoy encontrando la manera de poder desenchufar esta manguera para poderle aventar aire por aquí y que saque el carbón por acá, o al revés. De alguna de las dos maneras tengo que tratar de sacar todo ese carbón. Parece sonaja allá adentro. Y no sé exactamente cómo. Estas tampoco se ve que se puedan desconectar. Pues voy a intentar, no sé. Voy a ver cómo puedo lograrlo. Ok, no encuentro cómo quitar esa manguera. Pero aprovechando este movimiento, lo que sí pueden hacer es, mira, sale el vapor, el carbón. Entonces, pues estoy cuando menos tratando de sacar carbón. Ahí se oye el carbón. Mire. Lo más que pueda sacar de carbón, pues aunque sea así. Ok, logré quitarla con mucho trabajo. Por un lado empujaba de acá, jalaba hacia allá, y por el otro empujaba esto hacia allá, y me ayudé con un desarmador. Tuve que meter el desarmador para jalar así y sacar esto. Hay que tener mucho cuidado. Yo me arriesgué. Hay gente que rompe este pedazo por la presión. Pero esto pues es hasta cierto punto flexible. Ahora la intención es soplar por aquí para que salga Oigan. Entonces sopla por acá y sale por acá. Esa es la intención. Con una sopladora voy a aventar aire por aquí para que vean el carbón saliendo del tubo blanco. ¿Ven? Esa es una. La otra es meterle aire a estas dos mangueras desconectadas, pero no encuentro cómo hacerlo. A ver si ahorita se me ocurre. Ok, lo voy a hacer al revés. Meto aire por aquí y el carbón está saliendo por acá. A ver si lo alcanzan a ver. Ya salió todo, ya no suena. Hace un momento le hice por acá y salió por acá. Ahorita les enseño todo el carbón que ha salido. Miren, todo ese carbón no estaba. Todo ese carbón que ven por allí, allá abajo, es carbón que acaba de salir volando al momento de soplar, especialmente aquí abajo. Todo ese carbón
que ven ahí salió del tubo blanco de este. Y bueno, entonces ya quedó limpio. Aquí también, y nada más todo el carbón que salió, nada más de los tubos. Ahora pues tengo que volver a poner ese cable, ese tubo allí, sin romper ese de allá. Y bueno, pues vamos a ver. Seguimos en esto. Muy bien, pues ya logré conectar esta manguera. Ya le di más o menos una limpiada con una sopladora de aire y un trapo. Y ahora pues ya es poner canister, selenoide y bueno, tapar esto. Ahí la llevamos. Seguimos en el proyecto. Muy bien, olvidé comentarles algo muy importante. Y me di cuenta hasta después. Y por eso estoy haciendo el video ahorita y lo voy a insertar posteriormente. Es importante que cubran esto con un trapo. Porque a mí me pasó que mientras estuve tratando de desconectar esta manguera, cuando estuve tratando y jalando y todo eso, me estuve recargando aquí. Lo mismo acá. Me estuve recargando y la fibra de vidrio se me pegó a la piel en algunas partes del brazo. Y ahora me está molestando desde ayer. Entonces, tengan en mente poner trapos en donde quiera que puede que vayan a estar recargados tratando de hacer cosas, porque luego en el calor del momento no se dan cuenta y terminan lastimados. Ok, vamos a empezar a conectar el selenoide y el canister, pero quiero aprovechar para comentarles. El día de ayer les mostré este selenoide. Yo lo pedí recientemente y no me percaté que yo ya había pedido anteriormente, pero estoy hablando de hace 4 o 5 meses, el puro selenoide. Y como pueden ver, este selenoide no necesita el cable adicional. Puede entrar directo, aparentemente. Parece que no, fíjense. Parece que no. No. Este es tengan cuidado cuando pidan el selenoide, procure que sea el que trae el cable, ¿ok? Yo pedí este y resulta que viene sin el cable, sin el adaptador. Este es el bueno, ¿ok? A mí me llegó el puro selenoide y le faltaba el cable, entonces tengan cuidado con eso. Muy bien, vamos a empezar. Aquí, esta parte es la que tiene que entrar primero, ¿ok? En esta pestaña que ven aquí. Espero que se alcance a ver en el video. Entonces, entra primero, se desliza adentro del riel. Ahí está. Y luego, la parte de atrás solamente entra dentro de los 2 clips que ya les mostré que hay allá abajo. Ahí está. ¿Ok? No hay mucho problema en esto. Luego le ponemos este aquí. Estas mangueras traen como un canal alrededor con unos seguritos. Entonces presionan y queda sujeta la manguera. Ok. Ahora vamos a conectar este. También nada más se presiona y se debe oír el clic. Ahí está. Entonces está conectada esta, está conectada esta. Y el selenoide, lo que vamos a hacer es, se conecta primero este aquí, y mientras, es cierto, es del otro lado, porque aquí está el riel. Entonces entra el riel y mientras recorre el riel, mientras recorre dentro del riel, conecta, o sea que las dos entran al mismo tiempo. Entonces nada más verifiquen que sí está entrando en el riel, ¿ok? Porque pueden estar metiendo sin el riel y aquí tienen que hacer los dos al mismo tiempo. Ahí está, ya entró en el riel
está entrando aquí abajo también. Voy a tener que levantar esto con una... El segurito, ¿se acuerdan? Que quitamos. Lo voy a tener que mover nuevamente para que entre. Sí, tengo que moverlo con un desarmador. Está más complicado aquí porque esta pieza está nueva. Entonces ese segurito está un poco duro. Pero ¿saben qué? Ya hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Porque el tubo de aquí atrás ya no llega más. Ya topó. Entonces aquí atrás ya está. Ahora conectamos esta pieza. Trae una forma, una figura. ¿Ok? Y esta también. Entonces tiene que fijarse cómo entra. Ahí está. Listo. Ya está. Conectado este, conectado este, conectado el solenoide. Este no va a ningún lado. Este así estaba. Este es el que estaba antes. Y aquí va el cable. Y esto estaba así. ¿Ok? Sin... pues sí. Así nada más. Les voy a dejar... Miren, ¿se fijan cómo estoy ahorita recargándome aquí? Y esto es fibra de vidrio. Por eso es importante. No lo sienten ahorita, pero ya más adelante durante el día van a empezar a sentir si no tienen protección. Muy bien. Entonces, pues ya está todo. Lo que sigue va a ser volverle a poner su tapa. Eso es lo que sigue, con sus dos tornillos, así. La tapa me va a servir de parche y va a detener con estos dos tornillos la tapa, y con estos va a unir esta tapa a esta pieza. ¿Ok? Entonces esto me va a servir de parche, de sujeción, y lo demás va a llevar duct tape color negro, pero para eso pues le vamos a tener que dar una buena limpiada a todo. ¿Ok? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¡Cubo, cubo! Antes de sellar, bueno, esto está fácil, nada más atornillar, pero antes de sellar todo esto con cinta, voy a ir a cargar gasolina para estar, debe de estar bien, pero quiero estar seguro. Voy, cargo gasolina, checo que ya esté compuesto, después regreso, le doy una buena limpiada todo adentro con trapo húmedo. Y luego ya, sello con cinta y sus tornillos y todo. Ahorita les aviso a ver qué pasó. Muy bien, pues ya quedó. Ya fui a cargar. Todo salió bien, con excepción de que al principio, en cuanto empecé a cargar, se me botó un par de veces. 2 o 3 veces. Seguía botándose. Me esperé un momento. Cuando volví a intentar, cargó de golpe. Yo creo que a lo mejor tarda en volverse a llenar el sistema, o no sé. Pero al final, ya para la cuarta vez que intenté, le puse completo. La dejé atorada, cargó perfectamente. Ahora, para sellar, la idea es... yo no pienso hacer más largo el video, ya de por sí es largo. Ya nada más es volver a poner la tapa. Ahí está, volver a poner la tapa. Se ponen los tornillos y luego bien limpia toda la orilla. Se va a poner cinta duct tape negra. Y listo. Y como les dije al principio, esta tapa con estos tres
tornillos detienen a la parte que ya está fija, y con estos dos detiene esta tapa, la tapa nueva, a la tapa de metal, y queda, al menos esta parte queda fija. Y con la cinta pues queda listo, y en caso de que lo requieran, quitan la cinta, quitan estos dos tornillos y pueden volver a levantar. ¿Ok? Vuelven a poner esto en su lugar, vuelven a poner su forro completo y ya quedó. Voy a dejar en la descripción las piezas para que si las quieren ustedes comprar, las compren. ¿Ok? Pongan sus comentarios a ver qué opinan. Esto fue Sky en corto.